Hola, sigo aquí pagando deudas. Mank, la película que se puede ver en Netflix dirigida por David Fincher, pues bueno, ya pasó por ahí, ya mucha gente la vio. No la había yo reseñado por falta de tiempo. Hemos estado muy agitados, estamos preparando cosas para ustedes. Pero bueno, ahora que sale la lista de nominaciones de los Critics' Choice Awards, que sí es una especie de primer manual para ver qué va a ocurrir en el Oscar, resulta que Mank está completamente mencionada, está como prácticamente en todas las categorías, tiene algo que decir, y pues bueno, creo que es buena oportunidad para rescatar las ideas alrededor de esta gran película, ¿no? No es para nada una película menor, no es para nada una película ajena a la propia filmografía de David Fincher, que ya se deja ver, ¿no? Como un director todavía más en control de sus ideas y en consecuencia que consigue eh, mezclarlas en las dosis perfectas debajo de una anécdota que en este caso puede ser completamente ficticia. Nadie en realidad sabe qué fue lo que ocurrió a la hora de que Herman J. Mankiewicz escribió el guión del Ciudadano Kane en correspondencia con Orson Welles. No sabemos realmente cuánto tiempo trabajaron juntos, las ideas de quién quedaron encima de las de alguien más. Es decir, hay una especie de neoficción no realidad en lo que David Fincher está contando en la película al lado del guión o sobre el guión de Jack Fincher, ¿no? Se supone que conocemos a Herman J. Mankiewicz en el proceso de escritura del Ciudadano Kane, lo cual ya es digamos, un planteamiento bastante suntuoso, ¿no? La propia película, El Ciudadano Kane, es una cosa muy elaborada, es una cosa multifacética, no es una película sencilla, y decirnos que nos van a contar cómo se escribió ese guión es proponernos una película igualmente enredada y voluptuosa, ¿no? Entonces, entramos por ahí de manera muy directa conociendo a Herman J. Mankiewicz, interpretado por Gary Oldman, que por supuesto está fenomenal, que es una especie de personaje decadente que sabe que puede sacar adelante el encargo de el niño consentido del momento, que es Orson Welles. No hay que olvidar que El Ciudadano Kane es la ópera prima de Orson Welles, es decir, a nivel cine no había mucho que lo soportara, pero su trabajo en otros ámbitos de la comunicación, del arte, ¿no? El teatro, el radio, lo traían como acomodado, como para que todo mundo le hiciera caso. Mankiewicz, que es de donde viene el nombre de la película, Mank, dice, órale, señor Wells, que era un muchacho, nos vamos a aventar el guión de la película, y de entrada, de una manera simbólica más que nada, los Fincher, David y Jack, nos dejan muy claro que la narración de esta película va a correr en paralelo con lo que conocemos o hemos visto de la otra ficción, que es El Ciudadano Kane. No hay que olvidar que El Ciudadano Kane es al mismo tiempo una narración ficcionada de la vida, de los logros, de los alcances, de los vicios, del poder y de la propia decadencia que presentó el, el, el magnate de la comunicación en esos años, William Randolph Hearst. Entonces, es como, ya estamos como empezando a jugar con muchos niveles de realidad y de ficción en una propuesta como esta. Entonces, nos presentan, repito, de entrada al escritor, Herman J. Mankiewicz, ya atado a su propio Rosebud, ¿no? Que es como la droga que él utiliza para escribir. El alcohol, por un lado, ¿no? Es alguien que necesita la estimulación de la droga, en este caso del alcohol, para poderse mantener activo. Él tiene ahí escondidas sus botellas para sus dosis particulares y poder seguir trabajando bajo la presión que representa esta empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la droga de Mank? ¿El alcohol o escribir o contar esta realidad de alguien que él está viendo y con quien no está completamente de acuerdo, que es todo el imperio de William Randolph Hearst? ¿O es simplemente mostrarnos el dolor que le produce a este creador
hacer lo que sabe hacer, que es escribir. Y si le duele tanto, ¿por qué sigue escribiendo? Hay un misterio por ahí escondido en la película que por supuesto no se resuelve del todo, que solamente está como el aroma que va transitando por las secuencias, que resulta tremendamente atractivo porque le da un poco de enigma a algo que de otra forma sería enteramente cronológico. Pasó esto, luego pasó esto, conoció a fulano, ocurrió esto en esta fiesta, y no, la película tiene este halo de misterio sobre la creación, sobre el retrato de alguien que se va a ver reflejado en la representación de la película, que repito, mete muchos velos en la narración y la hace, por un lado, fantástica, ¿no? Porque no es para nada una narración puntual, es una narración muy bien ficcionada, y por el otro lado está jugando con los elementos del propio cine para demostrar en este caso el punto de vista de los Fincher. Entonces vamos conociendo las dos películas, cómo van naciendo esta y el propio Ciudadano Kane. Y yo creo que por eso, en gran parte de la narración de Fincher, es que tenemos todos estos encuadres al estilo Greg Toland. Greg Toland fue el fotógrafo que utilizó Orson Welles para contar para armar El Ciudadano Kane, que es una fotografía completamente visionaria, muy vanguardista para la época, con planos, con encuadres muy picados o muy contrapicados. Se ve el techo en prácticamente todas las escenas importantes de la película. Y aquí en Mank, Eric Messerschmidt, que es el director de fotografía, reproduce ese lenguaje visual para presentar a personajes que tenemos que asumir fueron verdaderos. Es como si nos estuvieran diciendo: estamos contando las dos historias y estamos contando esta historia desde el punto de vista de Mank, que como está escribiendo la otra película, ve las cosas como si se trataran de esa película. Entonces, lo que yo creo que me gusta más de Mank es toda esta mezcolanza, ¿no? de elementos cinematográficos con las posibilidades que esos elementos le representa al cine. Ahora regresaré un poco para allá. No quiero dejar de mencionar, ni quería dejar de mencionar, el trabajo de Eric Messerschmidt, porque es curioso que no tenga otras películas sobresalientes y que Fincher le haya dicho: órale, vámonos, ayúdame con esto, vamos a hacerlo de esta forma tan extravagante, ¿no? Messerschmidt no tiene una película sobresaliente al lado de esta, pero por el otro lado tiene colaboraciones en series de televisión que justo necesitan de una fotografía que narre sin ser obvia para aportar a lo que se quiere decir en este caso, en esta serie. Es la cuarta temporada de Fargo, que es maravillosa, y la serie Raised by Wolves de Ridley Scott, que está metida por completo en la ciencia ficción. Y tomando en cuenta eso, y para tener un ejemplo de cómo se están empatando los lenguajes visuales de las dos películas, de Kane y de Mank, dense cuenta, si la pueden revisar, cómo Messerschmitt juega mucho con estas elipsis de luz, en las que con un cambio, a veces muy notorio, a veces no tanto en la iluminación, muchas veces estamos fuera de los lugares, cambia la historia y estamos adentro de ese mismo lugar. Hay una elipsis similar al inicio del Ciudadano Kane, justo antes de que el Ciudadano Kane diga Rosebud y muera. Estamos fuera de su habitación a una altura considerable, hay un cambio de luces y con las sombras entramos al lugar donde va a ocurrir esta muerte. Y en Mank eso ocurre muchas veces, es decir, sí hay una especie de idea de narrar a la par, pero como en negativo, ¿no? En negativo, es decir, como en la fotografía del negativo, que es lo mismo, pero no es igual, lo que está ocurriendo o lo que ocurre en El Ciudadano Kane y lo que está haciendo esta propia película, que es contarnos cómo se hizo aquella otra. Y sin embargo, con todo este juego de luces y de discurso audiovisual, el otro tema que me llama mucho la atención y que es el que quiero comentar aquí, y ahora por eso les decía que íbamos a volver a este juego de realidades, el discurso que se me hace mucho más interesante es el convertir a esta película, que es una película perteneciente a la era de la posverdad, a la hora que Mank
a través de David Fincher y de Jack Fincher dibuja la figura o nos presenta a William Randolph Hearst, el magnate de la comunicación del periodismo, lo hacen más o menos como diciéndonos, mira, la cadena Fox está haciendo esto. No olvidemos que Mank fue hecha durante la era Trump. Se estrena cuando la era Trump termina, pero toda esta manipulación ocurre durante la era Trump. Entonces, creo que no es gratuito que en un par de guiños, en un par de diálogos, de discusiones entre los personajes, Hearst quede dibujado y puesto en época de la posverdad, que es donde pertenece Mank, como una especie de canal Fox de su época. Y eso le empieza a dar a este relato ficcionado de una ficción que está basada en hechos reales, un nivel diferente que, repito, a mí me llama mucho, mucho la atención y que por supuesto es lo que más me gustó de la película, porque se vuelve también, utilizando a Hearst como pretexto, se vuelve un poco un reclamo sobre el poder del cine como propaganda. ¿Cuántas veces el cine ha lanzado propaganda directa sobre el público simplemente porque le conviene o a las grandes productoras o a los productores en persona? Y cómo es que Hollywood, con toda esta enorme maquinaria que nos muestran en la película y con todos estos elementos que la película misma tiene, ha manipulado los sueños de muchísima gente que está dentro del cine y gente que está fuera del cine viendo lo que está ocurriendo, conociendo estas historias y cómo esta gran empresa, esta gran industria que es Hollywood, desprecia el discurso, ¿no? Como ha hecho todo lo posible, como lo hace la cadena Fox, como lo hacen ahora muchísimas casas productoras, hacen todo lo posible por orillar el discurso y simplemente vender anécdotas luminosas, agitadas, que nos hacen creer que están ocurriendo cosas cuando en realidad no están ocurriendo nada. Entonces, señalar eso en estos momentos a través de esa película que prácticamente lo hacía con una persona similar, es decir, con William Randolph Hearst, hacer un Ciudadano Kane del Ciudadano Kane se me hace realmente una genialidad. Y para la muestra está ahí la frase, ¿no?, que sueltan justo en el momento de una discusión interesante. Si quieres mandar un mensaje, ve a Western Union. Esto es Hollywood, this is Hollywood. Aquí no estamos para mandar mensajes, aquí estamos para hacer de esta gran ficción el aceite de nuestra maquinaria. Y Hollywood en realidad queda retratado como una especie de burbuja de privilegios y de comodidades que la gente que está adentro quiere mantener a toda costa, sacrificando incluso las propias posibilidades que el medio les da, que es el de lanzar un discurso. Los Fincher lo consiguen aquí, lanzan un discurso denunciando a la industria que no quiere lanzar discursos a través de la recreación de la construcción de una película que hizo lo mismo en sus años durante la Segunda Guerra Mundial y todo encaja. Chéquenla por ahí, revísenla si pueden. De nuevo, es una película completamente disfrutable, por supuesto, ¿no? Técnicamente es una maravilla, por ahí creo que no podemos reclamarle nada a Fincher. El reparto está fenomenal, pero fíjense en este discurso que les propongo, vengan a discutirlo, aquí espero sus comentarios. Mank, que por supuesto está en Netflix, multinominada a los Critics' Choice Awards.